Jesús, en mi Jesús me entrego hoy, con los brazos extendidos me entrego mi corazón, en mi Jesús me rindo hoy. Los domingos estamos hablando un tema de cómo se puede ver cumplida una visión aquí en la tierra. ¿Cómo usted puede ver cumplida una visión aquí en la tierra? De cualquier tipo de visión. ¿Qué significa visión? Significa un propósito en sus corazones, ¿ok? Vamos a Habacuc capítulo 2. Vamos al libro de Habacuc capítulo 2. Esto es bíblico, mire, visionar su futuro es bíblico. No es algo de la nueva era, como dice mucha gente. Es algo que los de la nueva era tomaron de la palabra. Habacuc, vamos al libro de Habacuc, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 2, y usted, si no lo tiene, lo puede ver en la pantalla. Si no lo puede localizar rápidamente, pues aquí lo tiene en la pantalla. Muy bien, ya estamos transmitiendo a través de Facebook. Vamos a dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos van a ver a través de Facebook, nuestra página Fe Poder Guadalajara. Dios les bendice, sean todos bienvenidos a esta reunión de aprendizaje de la palabra y de adoración a nuestro Rey. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y el Señor me respondió, Yahvé o Jehová, como usted le quiera llamar, me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en esa visión. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, porque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará la visión. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Te damos honor, gloria, alabanza. Después de haber exaltado tu nombre en esta mañana, desatamos y pedimos la sabiduría que proviene de ti, Señor, sabiduría de lo alto, según Efesios 1:17, esa sabiduría que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, la sabiduría que es más preciada que el oro y la plata, de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8, Señor, la declaramos sobre nuestras vidas ahora en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús, según 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo, hablamos como Cristo y actuamos como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Ahora, todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y derribamos todo argumento mental, todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, Espíritu Santo, que tú eres el que nos hablas esta mañana, que tú usas mi vida, que tus pensamientos son mis pensamientos, tus palabras son mis palabras, que a través de mi boca salen tus palabras, Espíritu Santo. No son mis preceptos, no son mis conceptos naturales, no son lo que yo creo o pienso, sino es tu palabra, Señor, sobre todas las cosas. Tu maravillosa palabra que nos liberta, la palabra que viene y que trae libertad al oprimido, al cautivo, en el nombre de Jesús, y que sana al enfermo. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Rey en esta reunión y nuestro Maestro por excelencia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Pues el tema que estamos viendo es realmente, usted puede ver que estamos hablando de una visión según Habacuc capítulo 2, por favor, lo podemos poner en la pantalla. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en una visión. Cuando hablamos de una visión, ¿de qué se trata? Estamos hablando de un propósito en nuestros corazones, ¿verdad? En primer lugar. Y segundo, estamos hablando que nosotros podemos ver el futuro, podemos vernos a través de la fe en el futuro, ¿sabe usted? Por ejemplo, si alguien viene enfermo, puede verse a través de la fe en el futuro, puede verse sano, pero siempre pensando en que hay un texto bíblico que respalda que usted es sano por la llaga de Jesucristo. Isaías 53, versículo 4 y 5, ¿qué dice? Que hemos sido sanados por la llaga de Jesús, por las heridas de Jesús.
Si alguien viene enfermo, en muchas ocasiones no sana instantáneamente. ¿Sabe por qué no sana instantáneamente? Porque a lo mejor en ese momento no ejerció la fe. Pero a través de la fe podemos vernos en un futuro sanos. ¿Y qué creen? Dijo el Señor Jesús en Marcos 11:23, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y eso estamos hablando de un futuro también. Lo que diga le será hecho. Es decir, si alguien viene enfermo, pero cree, inclusive muchos reciben milagros instantáneos. ¿Cuántos saben? Muchos reciben milagros instantáneos, pero otros no pueden recibir milagros instantáneos, sino pueden recibir un milagro paulatino. Pero siempre es necesario ejercer algo que se llama fe, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo ver en cumplimiento una visión? Dígame usted. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 11. ¿Cómo puedo ver cumplida una visión? Muchos pueden tener un propósito de ser sanados en este 2018, ¿verdad? Otros pueden tener un propósito de ver milagros financieros, un propósito financiero de crear una empresa. Otros pueden tener un propósito de una restauración matrimonial. Otros pueden tener un propósito de una restauración familiar. Otros pueden tener un propósito diferente, que le vaya bien. Por ejemplo, alguien que está estudiando en la universidad puede tener el propósito de, saliendo de la universidad, conseguir el mejor empleo. Cada quien tiene un propósito o una visión. ¿Cuántos saben que nosotros como seres humanos realmente somos visionarios? Una persona que no es visionario es una persona conformista y que no prevé su futuro. Pero muchos tienen visiones conforme a la palabra. ¿Cuál es la visión conforme a la palabra? Salmo 91:16, que voy a vivir larga vida, soy saciado de larga vida. Génesis 6:3, que la vida del hombre son 120 años. No tenemos por qué vivir menos años, mi hermano. Y si usted vive menos años es porque no ejerció algo que se llama fe. Mucha gente le echa la culpa al Señor y dice, es que el Señor me va a llevar cuando Él quiera. Él no se lleva a la gente. Él no se lo va a llevar a usted cuando Él quiera. Él dijo que usted iba a ser saciado de larga vida. ¿Sí o no lo dijo? Salmo 91:16, mire. Salmo 91:16, por favor. Te saciaré de larga. Te saciaré de larga. Y usted se preguntará, está hablando de la vida eterna, hermano, que me vaya al cielo. No está hablando nada más de eso. Está hablando de larga vida aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando no conocemos la palabra, ¿qué es lo que sucede? La gente que no conoce la palabra dice, es que Dios me va a llevar cuando Él quiera. Entonces estamos diciendo que tenemos un Dios destructivo y que enferma a la gente y los mata en accidentes. Entonces no es el Dios de la Biblia ese. Sin embargo, la gente, desafortunadamente, porque lo que está escrito en la palabra no lo hemos escudriñado, a veces nos conformamos con lo que nos dice un predicador de enfrente y nunca comprobamos para que sea cierto lo que nos dicen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, siempre no debemos demostrar aquí con la Biblia. Por eso la pasamos en la pantalla, por eso la vemos en diferentes traducciones, para que usted le conste lo que estamos hablando, que nadie le cuente, ¿me entiende? Que nadie lo engañe y que nadie trate de sacar provecho de la bendita palabra de Dios. Entonces, pero usted le debe constar lo que yo le diga, ¿sí o no? Nunca les he dicho yo, confórmese con lo que yo le digo, ¿verdad? ¿Qué les digo? Escudriñen, para que comprueben que lo que yo les digo es verdad. Y ya que comprueben lo que yo les diga que es verdad, entonces reciban esa parte de la palabra. Hay cosas en la palabra extrañas y muy raras, mi hermano. Pero no porque sean extrañas y raras no significa que no sean bíblicos. Usted puede decir, es que eso nunca lo he oído antes. Bueno, no es culpa del Señor que usted no lo haya escuchado, ¿no? Pero si viene en la Biblia debemos de creerlo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mire, Hebreos capítulo 6. Si usted es de los que les echan la culpa a Dios de que si va a vivir mañana o va a morir mañana, quite ese concepto, porque si no, Satanás va a venir y le va a quitar la vida. Ese sí le va a quitar la vida. ¿Quién es el que mata, hurta y destruye? Satanás, el diablo. Eso dice la Biblia.
En Juan 8:44, el homicida es Satanás, mi hermano, no es el Señor, no es nuestro Padre Celestial. Muy bien, entonces, Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de lo que usted espera, de la esperanza, de lo que usted espera. ¿Qué significa que debe mostrar la misma actitud? La misma actitud de fe. ¿Me entiende? Usted no debe fluctuar entre dos pensamientos. Y luego dice el 12, a fin de que no se haga un perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron una promesa. Dígame cuántos años vivió Abraham. 170 y tantos, 175 más o menos. ¿Cuánto vivió Isaac? Un poquito más que su papá, ¿no? 180 y tantos. Y Jacob, anduvieron entre las mismas edades, más o menos. Dice que aquí usted imite a ellos que vivieron larga vida sobre la tierra, ¿sí o no? Que imite a ellos. Pero, fíjese, más abajito nos va a decir aquí, que usted muestre la misma actitud significa, ¿ok? La misma solicitud, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de lo que usted espera. ¿Cuál es el fin? La visión que usted tiene. ¿Cuál es la visión? Mi visión es vivir 120 años, ver a mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta la generación que alcance a verlos a los 120 años. Esa es mi visión. La visión no sé de usted cuál sea. Cada ser humano, de acuerdo a lo que conoce de la palabra y del mundo espiritual, tiene sus visiones o sus propósitos. Muchos dicen, inclusive, tienen un futuro incierto, porque dicen, yo no sé si voy a vivir el año que entra, yo no sé si voy a estar para la Navidad de este 2018. Pero si Dios quiere, podré llegar a Navidad. ¿Cuántos han escuchado esas frases? En primer lugar, Dios ya quiso que usted llegara a Navidad. Si no, no le hubiera dado algo que se llama la fe, para que usted tenga la promesa de larga vida. Mire, sea un imitador, no sea usted un perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y luego aquí viene y pone el ejemplo a un hombre llamado Abraham. ¿Qué dice? El 13, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿quién? No pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Dios mismo juró por sí mismo. Es decir, no había nadie más alto por quien jurar. Y Dios mismo le hizo una promesa a Abraham, y Abraham vivió 170 y tantos años. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente dice, es que la contaminación, es que el problema de los alimentos envasados, es que fumigan le ponen fertilizantes ya a las verduras, es que el clima, es que, y siempre hay pretextos para decir que se quieren morir. ¿Sí o no? Siempre hay pretextos. Pero qué mejor encontrar un pretexto para vivir. ¿No es mejor? Por causa del Evangelio nosotros tenemos que vivir. La vida, mucha gente dice, la vida, ¿cómo dice? La vida no la tenemos comprada. ¿Sí escuchó esa frase o no? Pero Jesús ya pagó. Sí la tenemos comprada la vida, porque Jesús pagó el precio. Gálatas 3:13, ¿qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió. ¿Qué cree que significa la palabra redimir? Él nos compró, Él pagó el precio. ¿Por qué? ¿El precio de qué, dígame usted? De la maldición. Significa que a mí no me aplica la maldición. Y si usted se va a Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 15 en adelante, ¿usted qué es lo que va a encontrar ahí? ¿Qué va a encontrar? Y del 1 al 14, puras maldiciones. ¿Y qué era parte de la maldición? La enfermedad, ¿se acuerdan? Ahí dice que iban a ser enfermados con tisis, con fiebre y no sé qué más. Es decir, Él ya pagó por la enfermedad para que mi cuerpo no tenga que morir antes de los 120 años. Su cuerpo no tenga que morir antes de los 120 años. Él ya pagó. Él lo redimió de toda maldición.
Y si usted se va a las maldiciones, se va a encontrar que estamos hablando de enfermedad, de muerte prematura, de pobreza. Está hablando que usted iba a pedir prestado en lugar de prestar. Eso es una maldición, ¿sabía? Ahora, si usted es de las personas que ha pedido prestado, no se sienta mal, solamente comience a liquidar eso. Usted comienza a pagar eso y ya salga de pedir prestado, y ahora en lugar de que le presten, usted pueda tener en abundancia para dar a otros, inclusive para prestar a otros, porque eso es lo que dice la Biblia. Parte de las bendiciones es que yo iba a prestar, no que iba a pedir prestado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No sé si alcanzan a ver bien con esas luces, pero si no, podemos prender las luces, está muy oscuro ahí atrás. Entonces, mire, si regresamos a Gálatas a Hebreos capítulo 6, versículo 12, hay dos maneras en que se va a cumplir, mi hermano, en ustedes la visión, el propósito de sus corazones. Hay dos formas en que una promesa de Dios se cumple en ustedes, dos formas, y aquí dice que es la fe, a través de la fe, y la palabra paciencia significa ser constante, constancia. De antemano vamos a verla en la traducción de Nueva Versión Internacional, por favor, para que usted entienda que la palabra paciencia significa ser constante. A ver si ahí viene, no viene ¿alguien trae una traducción que diga que estamos hablando de constancia en lugar de paciencia? La Dios habla hoy. Y le voy a mencionar otra Biblia también para que vea que en otras Biblias sí viene la palabra constancia. Lo importante es que no nos quedemos con una sola traducción, porque en las traducciones ahí viene la palabra de Dios, pero hay diferentes traducciones. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor Jesús dijo que deberíamos de escudriñar. Ok, mira, hay otra Biblia. Bueno, aquí tengo varias, ¿no? Pero hay una que dice y menciona la palabra constancia, para que usted lo verifique, ya sea en internet, ya sea cuando llegue a su casa, y pueda entender que la palabra paciencia también representa ser constantes, ¿ok? Déjame decirle que otra traducción, aparte de la Dios habla hoy, ¿verdad? ¿Dice eso? Vamos a leer la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Estamos hablando de qué? De fe y perseverancia. Es decir, la palabra paciencia que aparece en la Reina Valera 1960 también significa constancia o perseverancia. ¿Qué significa ser perseverantes? Es hablar lo que está escrito sobre la promesa que yo creo que se debe de cumplir en mi vida, ¿ok? Ejemplo, alguien tiene que ser sano. ¿Qué es la palabra que continuamente tiene que estar hablando? Isaías 53, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 24. Inclusive Gálatas 3, 13 y 3, 14, que nos dice que Cristo pagó el precio por la maldición de la enfermedad. Es decir, la enfermedad no me corresponde, no es para mí. Yo en el nombre de Jesús echo fuera toda enfermedad, porque Jesús ya la trasladó a lo profundo del mal. Él ya la llevó, ya se le cargó a Él. Por consecuencia soy sano por las heridas de Jesús. ¿Cuántas veces la va a hablar? Hasta, dice el 11, mire, el versículo 11 dice, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta que se cumpla ese propósito. Entonces, pero usted puede tener otros propósitos. Para cada cosa que usted necesite aquí en la tierra, siempre hay una herencia legal que está en la palabra de Dios. Una herencia legal. Conforme usted hable lo que está escrito y no hable las circunstancias, usted va a ver en manifestación lo que está escrito. Pero si usted habla las circunstancias, ¿qué cree que se va a manifestar? Las circunstancias. ¿Qué dice la circunstancia? El laboratorio de medicina dice que usted le salieron unos quistes. ¿Qué dice la palabra? Que por la llaga de Jesús usted fue sanado. ¿Qué es lo que tiene que hablar?
va a correr inmediatamente con sus hijos, con sus familiares. Miren, vengo a mostrarles el análisis clínico donde dice que yo salí con unos quistes y quién sabe, dicen, si son cancerosos. ¿Sí o no? Y la gente empieza a decirle a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, y a fin de cuentas se riega toda esa historia, toda esa mentira de Satanás se riega por toda la familia. ¿Y sabe qué sucede? Eso es lo que va a cosechar la persona. Va a heredar, ¿qué es lo que va a heredar? Lo que está hablando, lo que está creyendo, porque está creyendo en su corazón que a lo mejor ya tiene cáncer. Entonces, pero al contrario, cuando hablamos lo que está escrito y no lo que dicen los análisis clínicos, ¿qué cree que sucede? Lo que está escrito, que soy sano por la llaga de Jesús, y eso es lo que se manifiesta en mi cuerpo, no lo que dicen los análisis clínicos. Es algo contrario, fíjese, ¿se ha dado cuenta? Usted, hay una evidencia que dice que usted tiene quistes, hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El análisis clínico, ¿estamos de acuerdo? Pero hay otra evidencia, escrita también, que dice que usted es sano. ¿A qué le va a creer? ¿Al laboratorio químico o le va a creer a lo que está escrito en la palabra? De ahí depende de nosotros ver en cumplimiento una visión. Dígame. Ocho de cada 10 mujeres tienen cáncer, y luego un letrero grandote en la entrada, ¿no? Dígame, ¿qué es lo que sucede cuando usted... Es que... Entonces, mire, la única manera de ver en manifestación el poder de Dios aquí para... En este caso estamos hablando de sanidad. En primer lugar, ¿qué es el mensaje subliminal que le pone el IMSS ahí? 8 de cada 10 mujeres tienen cáncer o han padecido algo así, o deben de padecer, o es una estadística que están enfermos de ¿qué? De cáncer de mama. ¿Sí o no? Ese es un mensaje que usted lo mete en su mente, porque lo leyó con sus ojos naturales, sí, se lo llevó a su mente, y después de su mente lo puede bajar hasta en su corazón. Lo lee, ahí está la pancarta, y ¿qué cree que puede decir? ¿Qué tal y yo soy de las 8? ¿Qué tal y si yo soy de esa estadística? Entonces ahí es donde viene la palabra. A ver, voy a leer lo que está escrito con respecto a ver si yo soy de esa estadística. Y la palabra dice que yo no estoy dentro de esas estadísticas porque yo soy un bendito, usted es una bendita. Y si usted verifica Gálatas 3, se va a dar cuenta que la bendición, si usted está en Cristo Jesús, la bendición de Abraham le corresponde. Mire, vamos a Gálatas 3 nuevamente, pero vamos a leer el versículo, creo que es el 6 o el 7. Usted es un descendiente de Abraham porque está en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 7. Y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? ¿Se da cuenta que los israelitas no necesariamente son los hijos de Abraham? ¿Verdad que no? Los que son de fe primeramente nos dice, ¿ok? Son los hijos de Abraham. Ahora usted se preguntará, a ver, ¿fe en quién? ¿Fe en Mahoma? ¿Fe en Buda? ¿Fe en Confucio? ¿Fe en Hare Krishna de los hindúes? ¿Fe en quién? Y acá más adelante nos dice ¿fe en quién? Si usted lee el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente, a su semilla o a su descendencia. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es.
pocas palabras, la fe en Cristo Jesús es lo que hace que nosotros seamos descendientes de Abraham. Y un descendiente de Abraham tiene que, obviamente, vivir como vivió Abraham. ¿Sí o no? Abraham fue un hombre de fe que vivió 175 años. ¿Por qué la gente está viviendo ahora 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 y en el vientre de la mamá? ¿Sí no están muriendo muchos niños en los vientres de sus mamás? ¿Por qué creen? Porque no conocen estos principios bíblicos, ¿ok? Porque no conocen la palabra, no conocen cómo se mueve el mundo espiritual, no conocen su autoridad en Cristo para reprender toda obra de Satanás de las tinieblas, no conocen. Desafortunadamente, y nos da tristeza ver gente o niños muriendo todavía en el vientre de sus mamás. Óigame, antes mi abuela tuvo tres cuates, 4 pares de cuates. ¿Cuántos sobrevivieron? Quiere decir que se murieron 6 hijos de mi abuela. Y así tuvo como 8, imagínense, era una coneja. Tuvo 8 más 6 que se murieron. Ahora, ¿por qué se murieron? Porque mi abuela no conocía estos principios. ¿Estamos entendiendo? Satanás hacía y deshacía con la gente que no conocía la palabra. Hacía y deshacía Satanás. Pero mire, vamos a Gálatas 3. Y aquí viene el 26. Pues todos son hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Listos? El 26 de Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. En pocas palabras, somos descendientes de Abraham porque estamos en Cristo. Y somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la fe, estos son los hijos de Abraham, aquellos que son de la fe, dice. ¿Y la fe en quién debe estar nuestra fe cimentada? En Jesucristo y lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Llevó toda maldición en la cruz. ¿Qué llevó? El pecado. ¿Qué llevó? La enfermedad, la pobreza, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, si nosotros entendemos estos principios, no tenemos por qué morir antes. La enfermedad no tiene por qué prevalecer en nuestros cuerpos. La resistimos, la enfrentamos en el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces regresando a Hebreos 6. Versículo 12, dice, a fin de que no se haga usted un perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la constancia heredan las... ¿Cuáles son las dos maneras en que vamos a heredar una promesa de Dios? Fe y constancia. ¿Sí me entiende? Fe y constancia. ¿Constancia en qué? En oír la palabra. Porque la fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír, viene por el oír, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios revelada. ¿Ok? Si usted no viene por una u otra razón a la congregación, tiene que quedarse oyendo la palabra. Pero si no vino a la congregación y se fue a hacer otras cosas, entonces yo no soy de las personas que digo, tiene que venir y tiene que estar aquí. Bueno, oiga la palabra, sí es necesario que esté aquí. Porque muchas cosas el Espíritu Santo manifiesta cuando estamos reunidos en la asamblea. Cosas que no se la va a manifestar a usted en lo individual o cuando usted está solo. O cuando lo está viendo por internet, no necesariamente, pues. Pero mire, yo no soy de las personas que voy a decirle a usted que tiene que estar aquí. Inclusive, yo sé que lo que su servidor enseña y que está aquí en la palabra, mi hermano, funciona. Yo lo sé. Porque me está funcionando a mí, sanó a mi hija de epilepsia, mi hija sanó de epilepsia, mi esposa sanó de quistes y su servidor sané otra enfermedad incurable. Y no nada más en el área de la sanidad, sino en el área de la prosperidad financiera. Yo puedo ver milagros, he visto milagros financieros y estoy viendo ahorita ya inclusive manifestada la primera empresa, mi hermano. Es que todavía no le voy a contar ese testimonio.
Yo puedo ver en el área financiera también que funciona el evangelio, mi hermano. Que no tenemos que estar pobres toda la vida, mi hermano. Hay una fe que se ejerce para mí, para que la manifestación financiera llegue. Muchas empresas me estaban diciendo estadísticamente, no recuerdo quién me estaba diciendo, pero estaba hablando yo de crear una empresa y me dice, ¿sabía usted que el 80 o el 90% de las empresas que abren en el mismo año se cierran? ¿Y eso a mí qué? Yo tengo la bendición que proviene del Padre de las luces. La bendición que se le prometió a Abraham, que se manifestó en Abraham, y yo soy un descendiente de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Así es que no tengo problema de que abrir una empresa y en el mismo año se cierre. Ni usted tiene ese problema. Porque usted está en Cristo Jesús, usted está bendecido. Entonces, a mí no me importan las estadísticas, y a usted tampoco. Esa estadística de que 8 de 10 mujeres les va a dar cáncer de mama, usted no está en esas estadísticas. No está usted, mujer, en esas estadísticas. ¿Ok? Así es que no se las crea esa información que bombardea. Ese es el sistema del mundo, mi hermano. El sistema del mundo dice que usted tiene que estar enfermo de algo. Entonces ese no es el sistema el sistema del reino de Dios dice que nosotros somos sanos por la idea de Jesús. El sistema del reino de Dios dice que Jesús, el Señor, se hizo pobre para que yo fuera rico. Abraham fue riquísimo, yo debo de imitar mínimamente a Abraham, ¿no? Mínimamente a Abraham estoy diciendo, mínimamente, porque vivo en un mejor pacto establecido sobre una mejor promesa. Entonces debo de superar al padre de la fe, Abraham. Pero digo, como mínimo debo imitar al padre de la fe, ¿no? Luego dice, ya leyó Gálatas 3:29, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces ahora regresamos a Hebreos 6:12, a fin de que usted no sea un perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la constancia heredan las promesas. Y luego dice el 13, aquí viene a quien debe de usted imitar. El 13, veamos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cuál fue la promesa que le dio a nuestro padre Abraham? Digo, padre en la carne, estamos entendiendo, nuestro padre es Dios. Pero decimos padre Abraham como un reconocimiento que fue un hombre de fe, ¿ok? Dice el 14, ¿qué fue lo que le dijo el Señor que juró por sí mismo? Dígame, Dios juró por sí mismo. Pero para jurar por sí mismo era porque era algo tan importante lo que le iba a decir a Abraham, ¿no? Y mire, aquí dice, el 14, de cierto te bendeciré con poquito. ¿Cómo dijo que le iba a bendecir? Con abundancia. ¿De qué está hablando de esa bendición abundante? Dígame. Esa bendición abundante está hablando de que iba a haber millares de personas descendientes de Abraham en el cuerpo, en la carne, o estaba hablando de algo financiero. Dígame usted. Hace una distinción. Mire, la Biblia es una distinción. Te bendeciré con abundancia y luego aquí viene la otra parte, te multiplicaré. No es la misma bendición en abundancia con multiplicación. ¿Sí me entiende? Entonces mi abuela agarró muy en serio eso, la multiplicación, más no lo de la bendición. La segunda parte le aplicó a mi abuela, ¿estamos de acuerdo? Pero la primera parte mi abuela nunca la tomó. De cierto te bendeciré con abundancia. ¿De qué está hablando? Está hablando con abundancia de salud en sus cuerpos. Está hablando con abundancia financiera de bienes y riquezas, mi hermano. Está hablando de abundancia de años de vida. De toda esa abundancia habla la bendición. Si no, lea Deuteronomio 28 y usted va a ver las bendiciones. ¿Qué es? Yo prestaré, mas no pediré prestado. Soy cabeza y no cola. Estoy por encima y no por debajo. Y así sucesivamente. Eso es la bendición. La bendición de Abraham es que tenía que vivir también largura de años y de días. Abraham vivió 175, ¿por qué tengo que vivir 80? Es que Dios tiene el control de la vida y de la muerte, hermano. ¿A dónde dice la Biblia? Yo le preguntaría, es que Job lo dijo. ¿Quién era Job? Un hombre turbado,
un hombre que tenía miedo de que sus hijos fueran a pecar y sacrificaba animalitos todos los días por el temor que tenía que sus hijos fueran a morir porque cometían pecados. ¿Quién era Job? Mire, vamos a Job, capítulo 1, versículo, creo que es el 21 o el 23, no recuerdo, pero creo que es el 21. Job 1, 21, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cuántos saben que sí es cierto que salió desnudo del vientre de su mamá, pero cuántos saben que no va a regresar desnudo al vientre? En primer lugar, nunca va a regresar al vientre de su mamá. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Lo cual quiere decir que es una verdad a medias. ¿Sí o no? Y una verdad a medias se convierte en una mentira. ¿Sabía usted? Está como los bancos, ¿no? Te andan ofreciendo una tarjeta, y si usted de los que tienen tarjetas, úsela bien, ¿no? No digo que no tenga, si quiere tenerla, usted la tiene. Pero mira, vas al banco y te muestran muy bonita la información de la tarjeta y te dicen, mira, aquí tengo esta tarjeta, mira, te puedo dar crédito hasta 15,000, 20,000 pesos, mira, tú vas a comprar en cualquier establecimiento, intereses de los más bajitos, es más, si vas al banco ya que la firmes, hasta te vamos a esperar ahí con un agua fresca y todo, hasta te vamos a invitar a comer. ¿Cuántos saben que suena muy bonito eso? Pero a la hora ¿de qué te está hablando? De que te vas a endeudar, ¿sí o no? Y que vas a caer en un sistema del mundo y no en el sistema de Dios, ¿ok? Entonces, es lo mismo lo que dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi mamá, eso es verdad. La segunda parte, desnudo volveré allá, eso no es verdad. Nadie va a volver desnudo al vientre de su mamá. Y segundo, significa que lo segundo que dijo Job también, la primera parte es verdad y la segunda parte no es verdad. ¿Cuál fue la primera parte? Jehová nuestro Dios dio. Y la segunda parte, Jehová nuestro Dios quitó. ¿Qué cree que estaba hablando Job en esos textos bíblicos tan poéticos? Porque es un libro poético, ¿sabe que sí o no lo denominan un libro poético? ¿Sí o no? ¿Alguien ha oído eso? ¿Sí o no en esas palabras poéticas había una mentira y no había una verdad? ¿Qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿A qué se refería con dar y quitar? Había en el versículo 21 ya habían muerto sus 10 hijos, ¿sí? ¿Sí recuerdan, verdad? Que vino una tempestad y destruyó a sus hijos, ¿sí o no? Entonces cuando él dijo Jehová dio y Jehová quitó, estaba diciendo Dios da la vida y Dios la quita. ¿Quién lo dijo? Un hombre que dijo que iba a regresar desnudo al vientre de su mamá. ¿Será cierto? Es una verdad a medias, lo cual quiere decir que también la segunda parte es una verdad a medias. Sí es cierto que el Señor da la vida, pero Él no nos la quita, mi hermano. Dios no es un matón, no es un asesino. No es que la gente no lo ve por ese lado. La gente que dice que Dios quita la vida, vaya a una funeraria y va a encontrarlo primero. Es que Dios se lo quiso llevar al hermano Juancho antes de tiempo porque ocupaba una rosa en su jardín. Hasta en los mismos funerales cristianos dicen eso, mi hermano. ¿Qué edad tenía el hermano Juancho? 40, Dios mío. ¿Cómo que Dios se va a llevar a alguien a los 40? ¿Qué hizo el hermano Juancho? A ver, analicemos la vida del hermano Juancho. ¿Qué les platicó? Y sería bueno hacer como una entrevista, ¿no creen? Vamos a hacer un video de quién conoció al hermano Juancho en esta congregación. A ver, ¿qué tanto hablaba el hermano Juancho? ¿Qué creía el hermano Juancho? Y alguien contestará por ahí, bueno, pues creía el hermano Juancho que no tenía la vida comprada. ¿Qué más creía el hermano Juancho? Bueno, continuamente decía, estornudaba y decía, yo creo que me va a dar una pulmonía. ¿Qué hablaba el hermano Juancho? Pero todos los días se la llevaba en la iglesia, orándole al Señor. Una oración que no es de fe, es una oración, mi hermano, que no sirve.
Dice Santiago capítulo 5 que la oración de fe solamente sanará al enfermo, no cualquier oración. Es decir, hay oraciones que no, en pocas palabras, que Dios decide no oírlas. Ejemplo, Señor, te pido en este día que mi vecino que me cae bien gordo, que ya me robó las gallinas también, Señor, yo te pido, porque mía, dice tu palabra en Hebreos capítulo 12, que tú darás el pago, Señor, y te pido que le envíes un cáncer para que se le quite, porque tuya, ¿qué dice en Hebreos 12? Tuya es la venganza, Señor, y no es mía. ¿Sabe lo que está diciendo usted? ¿Sabe lo que están diciendo? O sea, usted es más bueno que Dios, que usted no se atreva a tirarle unas piedras al vecino, pero Dios sí lo va a matar con un cáncer. ¿En qué mente cae eso, mi hermano? Personas que no conocen a nuestro Padre Celestial, no conocen la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, ¿quién era Job? Era un hombre confundido. Vamos a Job capítulo 3. Si es cierto que Dios da la vida y la quita, porque lo dijo Job, entonces vamos a leer el capítulo 3 de Job, para ver si es cierto que Job era un hombre que estaba inspirado por el Espíritu de Dios para decir una verdad, o era un hombre trastornado y confundido. Job capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? ¿Qué cree que está diciendo Job? ¿Por qué no fui abortado por mi mamá? Estaba diciendo. ¿Era inspirado por el Espíritu de Dios esas palabras? Dígame. Ahora, versículo 11, Job capítulo 3, versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre de mi mamá? ¿Son inspiradas por el Espíritu de Dios esas palabras? Dígame usted. No. Alguien que desea la muerte, mi hermano, no es inspirado, porque Dios es el que da vida, es el aliento de vida, el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no puede estar inspirando esas palabras. Eran palabras de un ser humano confundido, pero que alguien las escribió en la Biblia. Inclusive Job se le atribuye que Job vivió en la época de Abraham, fue contemporáneo de Abraham. Y luego dice, por último, creo es el capítulo 7 de Job. Job capítulo 7, versículo 11. ¿Qué fue lo que dijo Job? ¿Hablaba inspirado por el Espíritu de Dios? Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿Cómo estaba hablando? Inspirado por el Espíritu de Dios, estaba hablando en la angustia de su espíritu, estaba hablando en la angustia de su espíritu. Y ya por último podemos ver esta parte de Job, para no dedicarle tanto tiempo a Job, porque ese es un tema que ya lo vimos y hay toda una serie en internet que se llama La otra historia de Job. Job capítulo 3. Versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El mismo Job reconoció que le había sucedido lo que él temía. No le había sucedido lo que él pensaba de Dios, le había sucedido lo que él temía. ¿Sí? Entonces usted está hablando del libro poético de Job, lo está viendo usted entre verdades a medias, ¿sí? En momentos hablaba verdades y en momentos no hablaba verdades. Y la gente que dice que Dios da la vida y Dios la quita se basa solamente en el libro de Job. Pero usted se preguntará, hermano, pero ¿cómo me explica los acontecimientos del pasado? Eso donde dice la Biblia que Dios destruyó, ¿cómo me los explica, hermano?
ya están explicados. Vea las series anteriores en internet y usted va a encontrar varios casos explicados. Caso Sodoma y Gomorra, caso el diluvio, todos esos casos están explicaditos ya. Caso el diluvio en la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano, discos del 32 en adelante, usted va a encontrar esa serie. Y la de Sodoma y Gomorra también ya están ahí explicados. Y otros hechos y casos y acontecimientos más explicados, donde no fue nuestro Padre el que envió esas destrucciones. ¿Cuántos saben que eso es contra toda cuestión mental? Pero es que de niño me decía mi abuelita cuando me compró el libro ilustrado de la Biblia, y ahí decía que Dios había destruido. Cuestiones y problemas de traducción, mi hermano. No es otra cosa, cuestiones de interpretación de la palabra. Pero hermano, dice la Biblia que el Señor envió las plagas a Egipto. ¿A dónde dice? En mi traducción, bueno, lea otras traducciones. La Biblia dice que fueron errores de Moisés, ¿sí o no? Por lo cuales vinieron. La Biblia dice que había brujos, ¿sí o no? Me acuerdo cuando lo leí en Los Mochis, ahora en diciembre que fui, les estaba hablando sobre el tema de las plagas de Egipto. A veces leemos y no entendemos lo que leemos. A veces leemos y no entendemos lo que leemos, porque leemos de manera general algo y nos vamos con la idea de que así es, aunque si usted lo lee detenidamente se va a dar cuenta que no es así. ¿Sabía que la mayoría de la gente que películas y todo hablan de las plagas de Egipto, y la mayoría de las películas ponen a Dios enviando cosas? Dios a través de Moisés proveyendo ranas en el río, ¿verdad? Pero resulta que en la mente del ser humano nunca aparecen la manifestación de hechiceros haciendo señales. Le vamos a hacer una pregunta al hermano Enrique. Hermano Enrique, usted ya había leído sobre las plagas de Egipto, ¿verdad? Yo sé que ya había visto los hechiceros, o no los había visto cuando usted leía las plagas en Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 7. Usted ya había visto que existían hechiceros ahí haciendo señales. Pero había visto usted o había hecho una comparación entre si había una manifestación de que había ranas de los hechiceros, ranas de parte de Aarón y Moisés. Había hecho una comparación de ese tipo de cosas. Yo había leído el tema de las plagas, pero nunca había captado que Satanás estaba trabajando en las plagas, trayendo plagas. Nunca lo había captado que había hechiceros también trabajando por orden de Satanás. Y había visto películas, había leído la historia y no lo había captado. No sé si le habrá pasado a usted, hermano Enrique, lo mismo. Pero ya lo había leído antes, ¿verdad? Así me había pasado a mí también. Yo ya lo había leído antes, pero nunca me había detenido a estudiar claramente y detenidamente en la historia de las plagas. Y ahí dice que había hechiceros enviando ranas, dice en Éxodo capítulo 8. Mire, vamos a Éxodo capítulo 8, aprovechando su amabilidad y su tiempo. Éxodo capítulo 8, mire, creo que es el 8, ahorita les digo bien. Éxodo capítulo 8, versículo 5. ¿Listos? Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Cuántos saben que Dios le está dando una instrucción literal ahí a Moisés y a Aarón? Que para que Moisés le diga a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra. ¿Cuántos saben que ahí está escrito eso? ¿Sí? Pero antes tenemos que leer la trascendencia, si realmente Dios algún día les dijo que extendieran la vara sobre los ríos, arroyos y estanques, ¿no?
¿Cuál fue la instrucción original que les dio Dios a Moisés? Que sacara el agua del río, que la depositara fuera en tierra, y esa agua depositada en la tierra se iba a convertir en sangre, ¿sí o no? Nunca Dios les dijo, el Señor, nunca les dijo que hiciera, de que extendiera su vara y tocara los ríos, arroyos y estanques. Nunca les dijo eso, hasta el momento en que Moisés en ese momento se lo dijo a Aarón. Como si Dios le hubiera dicho a Moisés, Moisés, empieza a decirle a Aarón que toque los arroyos, los ríos, los estanques. Bueno, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Y luego ya leemos el 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Cuántos saben que ahí aparentemente, hasta ese texto bíblico, aparece que las ranas fueron enviadas por Dios a través de Aarón? A través de la vara de Aarón, ¿sí o no? Pero si leemos no nos quedamos ahí, leemos el 7. ¿Y los hechiceros hicieron qué? ¿Qué hicieron los hechiceros? Con sus varas tocaron agua, ríos, arroyos y todo lo donde había agua. ¿Con qué? Con sus encantamientos, ¿estamos de acuerdo ahí? E hicieron venir ¿qué? Ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué dicen que todas las ranas Dios las envió? Primer punto. Segundo, ¿de qué color eran las ranas que envió Dios y de qué color eran las ranas que venían de los brujos, para poder distinguir qué ranas eran de Dios y qué ranas eran de los hechiceros? Las ranas que venían de los hechiceros eran obviamente propiciadas por el poder satánico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque eran encantamientos, ¿sí? Ahora, ¿cómo distinguió el que estaba viendo aquí? ¿Cómo distinguió qué ranas eran de Dios y qué ranas eran de Satanás? Para poder decir, mira, ahí van las ranas de Dios, y decía, ahí van las ranas de Satanás. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera estado escribiendo y viendo la historia y escribiendo esa historia? ¿Qué hubiera pasado? Dígame, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera estado? ¿Qué hubiera hecho? A ver. Ranas de Dios tienen un teñido así como de color rojo. Ranas de Satanás se ven medias azulitas. Yo lo pongo en una posición de que usted regrese al pasado, como si usted hubiera estado ahí junto con Moisés, y usted hubiese sido aquel israelita que acompañó a Aarón y a Moisés. ¿Quiénes estaban ahí? Nada más era Aarón y Moisés. ¿Quiénes fueron los únicos que percibieron las ranas de Dios y las ranas de Satanás? Aarón y Moisés nada más, nadie más. Ahora, ¿cómo distinguieron cuáles ranas venían de Dios? ¿Con qué agua? Exactamente. Entonces, mire, la verdad que hay que saber interpretar la Biblia, pero hay que tener también ese discernimiento espiritual para poder ver algo que nuestros ojos naturales no lo ven. Pero ¿quién quiere que nos ayuda? La revelación del Espíritu Santo nos ayuda a ver algo más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Por eso le dijo Felipe al eunuco, ¿recuerdan que le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Venía leyendo el profeta Isaías y no entendía. Era un hombre estudioso de la Biblia, un eunuco de la reina Candace, de los etiopíes, ¿no? De Etiopía. Mire, es que es necesario entender eso, porque 2 Timoteo 3:16 creo que dice, toda la Biblia es inspirada por Dios, y estamos de acuerdo que Dios inspiró, ¿no? A través de las personas. Pero también en la Biblia existen hechos, acontecimientos aquí, historias aquí, como la de Josué. Mire, ¿entendió lo de las ranas o no? Éxodo 8:7. Los hechiceros hicieron lo mismo, con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, el que escribió este hecho, acontecimiento, obviamente estamos hablando de, el Éxodo se le atribuye a Moisés. ¿Cómo identificó Moisés las plagas, las ranas de Dios, y cómo identificó las ranas de Satanás? Dígame. Solamente vio ranas.
Exactamente. Fíjate, está interesante el 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Para que quite la rana de mí y de mi pueblo. Entonces, ¿cómo un Dios que envía ranas también las va a quitar? Bueno, está raro, ¿no? Es como el que dice: el Señor envía la enfermedad, pero Él también es mi sanador. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado eso? Dios me tiene enfermo con un propósito, pero existen los dones del Espíritu Santo de sanidades y milagros. Señor, sáname, pero tú me enviaste la enfermedad. Bueno, entonces que decídanse, ¿no? Alguien se tiene que decidir en esta tierra. O Dios envía la enfermedad, o Dios sana la enfermedad. Entonces, mire, el 8, el 7, entonces los hechiceros hicieron con sus encantamientos hacer venir ranas. ¿Cuáles ranas eran de Dios? Bueno, simplemente, ¿qué es lo que sucedió? Agarró Aarón la vara, tocó el río. Los hechiceros agarraron la vara y tocaron el río y comenzaron a salir ranas. ¿Me entiende? ¿Por qué dice que eran ranas de Dios? Porque era lo que estaba viendo Moisés, ranas. Y tanto Aarón como los hechiceros habían tocado el río. Sin embargo, Moisés dijo: unas ranas son porque Aarón hizo esto, y otras ranas son porque los hechiceros hicieron esto. Es decir, no tenía una comprensión completa de lo que había sucedido. ¿Se han dado cuenta? Pero usted siga leyendo la historia y se va a dar cuenta realmente que cuando iba a venir el granizo, el hielo en el capítulo 9 de Éxodo, aún así Dios les informa a los egipcios y le dice: quiten su ganado. Si Dios les iba a enviar una tempestad de hielo, ¿por qué les dice quiten su ganado? ¿Y qué cree? Algunos egipcios sí o no quitaron el ganado. Algunos egipcios quitaron el ganado, ¿y qué cree? Fueron libres de la tempestad de hielo que mató a todo el ganado o gran parte del ganado de Faraón. Entonces, mire, realmente debemos entender lo que leemos. Muy bien, entonces, regresando a Hebreos capítulo 6. No sé ni por qué me metí con las plagas, pero bueno. Bueno, porque Dios no es el dador de las plagas, ¿no? Él es el que envía Él no envía las enfermedades, tan sencillo. Entonces vamos al libro de Hebreos. Si seguimos leyendo en el libro de Hebreos, dice que usted debe imitar ¿a quién? El 14, el 13 dice que debe imitar a aquel al cual le hizo una promesa a Abraham. Dígame usted, ¿Dios no le ha hecho promesas a usted a través de la palabra? ¿Sí o no ha hecho promesas? Ahí están escritas. Y todas las promesas son de bendición. Te saciaré de larga vida, te bendeciré, has sido sanado por mis llagas y todo eso. Eso lo dejó escrito el Señor. Pero mire, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo: cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, te bendeciré con abundancia. ¿Qué es bendición? Largura de años y de días. ¿Qué es bendición? Manifestación financiera. ¿Qué es bendición? Sanidad de nuestros cuerpos. ¿Qué es bendición? Es todo lo bueno que proviene de nuestro Padre Celestial, eso es bendición. Bendición inclusive proviene de una palabra, decir bien, decir bien. Dios siempre dijo bien de nosotros. Dios siempre dijo: te saciaré de larga vida. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Muchas personas se atraen las cosas malas no porque sea Dios el que se las mande, sino porque conforme al conocimiento que tengamos nosotros en el mundo espiritual, puedes cambiarlo, no importa. Conforme al conocimiento que tengamos de las Escrituras. Hay dos cosas por las cuales vamos a obtener un propósito, una visión aquí en la tierra se va a cumplir, un propósito en nuestro corazón, y es a través de la fe. Fe y constancia. ¿Qué es fe? Fe significa que yo llamo las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa fe? Que aunque no vea algo en manifestación, creo que ya lo tengo. ¿Qué significa fe? Es una sustancia, es el título de propiedad de las cosas que no veo, que no palpo, que no siento, pero que conforme a la palabra sé que las tengo y que son mías.
A lo mejor no me veo sano en este momento, pero sé que ya tengo mi sanidad, porque la palabra de Dios lo dice, eso es fe. Creo que ya es mía la sanidad, aunque el dolor ahí esté, pero creo que es mía la sanidad, creo que soy sano. Entonces es una gran diferencia, mi hermano. Y lo otro se llama constancia. Permanecer hablando lo que hemos creído en nuestro corazón, lo que hemos oído de la palabra, lo que hemos creído en nuestro corazón y lo que hemos hablado, y eso mismo lo expresamos por nuestros labios, y el mundo espiritual obedece a lo que hablamos. Es decir, se cumple en mi vida, se cumple en su vida el propósito de su corazón. Usted se puede ver en el futuro de 120 años, entonces el Señor cumple ese propósito, porque dijo que la visión se tendría que manifestar, se tendría que cumplir. Entonces, Él no falla, Él no falla. ¿Qué es lo que no falla? Él siempre es fiel a su promesa, mi hermano. ¿Y sabe qué? Esta palabra nos ha librado a muchas personas. La palabra de fe yo no la dejaría, mi hermano, ni aunque me ofrezca Donald Trump adoptarme como hijo. Ni aún así la dejaría, hermano. Ni aunque Peña Nieto me diga, te doy los millones que sea, pero sé mi hijo, ni aún así. Yo tengo un Padre más grande que todos ellos, que es el dueño del oro y la plata, que es el dueño de este planeta. Así es que ¿para qué queremos cosas de otras? No, mi hermano. Doctrinas las hay muchas, doctrinas hay muchas. Usted va a una iglesia cristiana ahorita, al rato va a otra iglesia cristiana y va a escuchar otra doctrina diferente. Va a escuchar sobre que Dios es el que mata, destruye, me está probando, me está haciendo esto Dios, y Dios me está pasando por el desierto, estoy pasando por una crisis financiera, yo creo que es Dios el que me está pasando por este desierto, algo me quiere enseñar con esa enfermedad. Dios mío, esa es ignorancia en las Escrituras, mi hermano. Yo no cambiaría este conocimiento de la palabra por nada del mundo, porque este mismo conocimiento, mi hermano, me ha librado de la muerte prematura, me ha librado de la enfermedad, me ha librado de la pobreza. Yo no lo cambiaría por nada del mundo, mi hermano, ni aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, mi hermano, no. Y si alguien me dice, te doy un planeta fulano de tal, nada, porque inclusive nosotros somos los herederos de Dios aquí en la tierra, a través de la fe en Cristo Jesús. Es importante que entendamos estos conceptos, mi hermano, es importante que los entendamos, porque si no, ¿qué cree que va a pasar si no entendemos esto? No vamos a poder ver en cumplimiento la visión. El propósito de nuestro corazón no se va a cumplir. Por eso Dios nos deja su palabra, Dios nos deja estipulado en su palabra, que Él juró por sí mismo, de cierto te bendeciré, y esa promesa no nada más es para Abraham, sino también es para toda su descendencia. Yo ya le dicté Gálatas 3:27, usted es un descendiente de Abraham. Gálatas 3:7, Gálatas 3:16, por la fe en Cristo Jesús somos descendientes de Abraham. Y si a Abraham Dios le prometió una bendición, algo que se llama bendición, de cierto te bendeciré, significa que también aplica para usted y para mí. En ese tiempo también nos aplica a nosotros. Así es que no tenemos, mi hermano, ¿por qué creer otra cosa diferente? Muy bien, concluyo con esto. Toda persona que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, pongo el caso de un hombre llamado Zaqueo, y ya para terminar, así denme nada más 10 minutitos. Lucas 19. Hay dos actitudes que podemos tomar cuando conocemos a Jesús. En el área financiera, dice el Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 17, dice que tenemos una cuenta celestial. Si usted quiere que se cumpla una visión de que le funcione una empresa, si usted quiere que se cumpla una visión o un propósito de formar, crear una nueva empresa, o crear una empresa por primera vez, si usted quiere que se cumpla una visión, un propósito financiero de otro tipo,
usted debe entender primero Filipenses 4:17, que dijo el apóstol Pablo: no busco dádivas, sino busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Y estábamos hablando de una cuenta, de un tesoro en el cielo que podemos más adelante también manifestarlo aquí en la tierra, a través de la palabra, a través de la fe. Lucas 16, ¿le dije o qué? 19. Lucas 19, un hombre que reconoció que en su pasado había sido un hombre malo y ahora estaba... Dice: habiendo entrado Jesús, dice el versículo 1, en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol, no sé si lo estamos poniendo en la pantalla, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar Jesús por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué fue la primera actitud que hizo este hombre Zaqueo? Que recibió a Jesús gozoso. ¿Quién era Zaqueo? Era un publicano, ¿verdad? Mire, lee el versículo 1. Era jefe de los publicanos. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Dice el versículo 2: y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos. ¿Quién era un publicano? Era aquel que cobraba los impuestos al pueblo de Israel, y que como era rico, él le pagaba al gobierno romano, le pagaba los impuestos del pueblo, y él después le cobraba al pueblo con intereses. Es decir, este mes debiste haber pagado 10 denarios, ahora me vas a dar 15 a mí. Él se hacía rico a causa de explotar al pueblo. Pero este hombre era seguidor de Jesús, porque andaba donde que Jesús predicaba. Y este hombre, Jesús dijo: voy a posar, voy a ir a tu casa a dormir ahí, Zaqueo. Y Zaqueo, ¿cuál fue la primera actitud? Dice que le recibió. Dice el versículo 6. Entonces descendió a prisa y dice que recibió a Jesús en su casa gozoso. ¿Estamos entendiendo eso? Todo aquel que recibe a Jesús gozoso, mi hermano, es una persona que realmente su vida cambia, que tiene una vida realmente cambiada. Dice el versículo 7: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador el Señor Jesús. Y luego dice el 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vean la primera reacción de un hombre que conoce a Jesús, que recibe a Jesús. Todos los bienes pasados que él había adquirido, mi hermano, la mitad, dice, las doy a los pobres. ¿Y a quién cree que se lo dio originalmente? Al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, en el arca de las ofrendas, ese dinero que manejaba el tesorero, el banco del Señor. ¿Quién era el banco del Señor Jesús? ¿Cómo se llama el banco del Señor Jesús? Judas, porque era el que traía la bolsa con el tesoro del Señor Jesús, ¿no? Judas era el que manejaba el tesoro. Entonces este hombre Zaqueo decidió darle el 50% de todo lo que había adquirido en el pasado. ¿A quién? Al Señor Jesús, para que se distribuyera a los pobres. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y luego dice: no nada más dio el 50% para los pobres, sino también, si había defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, si estafé a uno de Israel, a un judío, porque le cobré impuestos, más aún le cobré los intereses, a lo mejor al doble, se lo regreso por 4 veces, cuadruplicado. Esa es la actitud de un hombre que conoció a Jesús, una actitud de un hombre que reconoció que en su pasado a lo mejor había sido un pecador, pero ahora al recibir a Jesús él decía: me arrepiento de mi pasado, y si en mi pasado hice algún daño, eso es arrepentimiento, ¿sí o no? ¿No está viendo el arrepentimiento de este hombre? Si alguien está fe, yo le regreso. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando de su presente o su pasado, de lo que hizo en el pasado, pero ahora en el presente. En primer lugar, dar el 50% para los pobres, y luego restituir si alguien había dañado a través de cobrar intereses altos
por los impuestos que él cobraba para el gobierno romano. Y luego dice, Jesús, el Señor, le contesta en el 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo ¿de quién es hijo? La bendición de Abraham entonces venía sobre este hombre ahora. No le importaba dar el 50% de sus bienes, porque sabía que el Señor le prometía algo que se llama, ¿qué? Aquí está, mire. Este también es hijo o descendiente ¿de quién? De Abraham. ¿Sí o no? Y significaba que la bendición de Abraham le pertenecía también ahora a un hombre publicano, a uno que se le denominaba pecador, porque los fariseos lo decían, es un pecador este hombre, pero es un hombre arrepentido, porque recibió a Jesús. Y segundo, la actitud de él fue, no me importa, Señor, lo que haya ganado en mi pasado, pero si aún no había dado yo para tu obra, para tu reino, Señor, el 50% doy para que tú se lo distribuyas a los pobres. Pero la actitud de una persona que tiene un encuentro con Jesús, estoy hablando del área financiera, mi hermano. En el área financiera dice el Señor que tenemos una cuenta celestial cuando contribuimos para el reino. Mucha gente escucha feo la palabra diezmo, ¿no? Dice, qué fea palabra diezmo. Bueno, cambiémosle de nombre y pongámosles contribuciones para el reino. ¿Qué les parece? ¿Qué son contribuciones para el reino? Es lo que hacía un hombre llamado también, en Hechos capítulo 10, un hombre llamado Cornelio. Era lo mismo que ese Cornelio. Contribuían para el reino de Dios aquí en la tierra. Y por último, mire, vamos a la actitud de otro hombre que conoció a Jesús, pero que decidió no cambiar de actitud. Vamos a Marcos capítulo 10 y ya con eso terminamos. Marcos capítulo 10. En el mundo espiritual, mi hermano, nosotros cuando sembramos y contribuimos para el reino de Jesús, dice la Biblia que en 2 Corintios 9:10 que Él nos multiplica todo lo que nosotros damos, ¿ok? Y esto que le estoy hablando, esto final, es para que se cumpla una visión financiera en ustedes, para que se cumpla una visión. Si usted quiere crear una empresa, está en proyecto de crear una empresa, la empresa sea una empresa exitosa, que tenga realmente buenos rendimientos, buenas utilidades, buenos ingresos. Esto es en el área financiera exclusivamente. En el área física, de sanidad, ya le hablé ahorita, pero en el área financiera se tiene que cumplir, ejercer fe en esta área, como este hombre llamado Zaqueo ejerció fe diciendo, yo doy para los pobres el 50%. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿qué le dijo Jesús después de que él proveyó el 50% para los pobres y restituyó lo que había dañado en el pasado? Le dijo el Señor Jesús, ciertamente he llegado la salvación a esta casa. Ahora, Zaqueo, eres hijo de Abraham. Y eso representaba que era un descendiente que le pertenecía. La misma bendición de Abraham también era para él. Y todo lo contrario de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 17. Este es lo contrario a Zaqueo. La actitud contraria a Zaqueo es esta, mire. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos saben que este hombre fue más espiritual en el sentido de que se arrodilló a Jesús? ¿Se veía más espiritual o no? Sí, ¿verdad? Porque Zaqueo estaba arriba de un árbol y este hombre estaba todavía de rodillas. Señor, voy contigo. ¿Sí? Y todavía le pregunta, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. ¿Qué significaba? Que este hombre hacía todo lo contrario a Zaqueo. ¿Qué significaba qué significa no defraude? Significa no cometes agravio, no cometes engaño. Todo eso significa defraudar. ¿Qué hacía Zaqueo? Defraudaba a la gente, ¿o no?
Inclusive fraudeaba a la gente porque les cobraba más de los impuestos. Y aquí veo una actitud de un hombre que estaba cumpliendo la ley de Moisés. Era un hombre recto delante de Dios, entre comillas. Y luego le dice, los mandamientos, ¿cuántos saben que cumplía con el mandamiento de contribuir también para el reino? También. Era un hombre que contribuía. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos saben que cumplía todo eso? Cumplía la ley de Dios, la ley mosaica. Entonces, dice el 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde niño, desde joven. Este hombre de los 10 años que ponían a estudiar, creo 8 o 10 años, ya los enviaban a la sinagoga, a los israelitas, para que estudiaran la Torah. Y lo que viene siendo la Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Entonces lo he guardado todo. ¿Cuántos saben que era un hombre que guardaba todo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok. Entonces Jesús mirándole, ¿qué pasa? Le amó. ¿Por qué le amó? ¿Porque guardaba la ley? ¿O le amó porque vio algo en él que solamente estaba guardando una ley por cumplirla y no por amor? Fíjense. Dice que le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La actitud de Zaqueo fue una actitud que salió del corazón y dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, yo lo doy. Señor, aún así, como no contribuí en mi pasado porque era un publicano y pecador, el 50% de mis bienes yo doy para que los pobres tengan. Y este hombre fue todo lo contrario. Él ya daba para el reino, ya diezmaba este hombre, pero ahora, ¿cuál fue la actitud de este hombre? Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? Jesús, el Señor, se lo diría porque quería que se quedara sin dinero este hombre, sin bienes y nada. No, quería probar su corazón, mi hermano. Porque realmente, mire, el Señor ve nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está mi corazón? Su servidor como pastor, yo le pongo el ejemplo, mi hermano. Yo no soy como otras personas o otros líderes o ministerios o ministros que se quedan con los diezmos de la gente, y se lo he demostrado que lo invertimos. Yo no percibo sueldo aquí, yo trabajo en lo secular, soy contador público y gracias a Dios recibo la bendición a través de ello, y gracias a Dios, el otro es testimonio, no se lo voy a decir. Y gracias a Dios ya se manifestó, no se lo digo, después se lo digo. Gracias a Dios yo voy a vivir por los bienes que el Señor me dé a mí, no por la contribución, no por las contribuciones que usted pueda dar en el reino, ¿me entiende? Al contrario, yo contribuyo aquí, ¿ok? Muy bien, entonces mire, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. La actitud de Zaqueo es que en automático, por amor, él decidió darlo, ¿sí o no? Y este hombre, Jesús tuvo que decirle, porque este hombre no tenía una actitud de amar a la humanidad, de amar la obra de Dios y decir, yo, Señor, doy. No, yo cumplo un mandamiento, Señor. Y Zaqueo no. Zaqueo no cumplía ni un mandamiento, mi hermano, pero amaba a Jesús, amaba la obra de Jesús, y él dijo, Señor, yo te doy el 50% para los pobres. Entonces, mire, veamos el versículo. Después que Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. ¿Por qué le dijo que vendiera lo que tenía? Porque había algo más importante. Y aquí Jesús le prometió, mire, vende lo que tienes y tendrás tesoro. ¿Dónde? La cuenta celestial que usted tiene en el cielo, mi hermano, es una cuenta que no es para cuando necesariamente usted se vaya y muera y se vaya al cielo, sino es algo que usted está acumulando para cuando usted lo requiera aquí en la tierra, el Señor me manifieste la bendición en bienes y riquezas. Si tú das para los pobres, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Entonces vas a tener tesoros. ¿Qué prometió el Señor Jesús? Tesoros. ¿Sí o no? Y la gente mal informada dice, pero cuando usted se vaya al cielo, no dice que cuando me vaya al cielo. Dice que el tesoro iba a estar en el cielo, pero no dice que para cuando yo me fuera al cielo. ¿Sí dice así? Dígame. Dice que el tesoro en el cielo es para cuando usted se muera y se vaya con Cristo.
No dice así. ¿Estamos de acuerdo con dice así? ¿Sí dice o no dice? A ver, pónganse de acuerdo. Porque veo unos medio dudosos. ¿Qué es lo que dice? Tendrás tesoro en el cielo si tú das para los pobres, ¿sí o no? Pero no dice que ese tesoro es para cuando usted se muere y se vaya al cielo. Dígame para qué quiere allá el tesoro. Allá no hay necesidad, allá no hay pobreza, no hay hambre allá en el cielo. ¿Para qué quieres? Dígame, Señor, quiero tesoro en el cielo porque quiero una mansión allá. Quiero un carro Lamborghini. Quiero vivir junto a la playa, mi casa, y tener un jacuzzi. Nada de eso va a ser allá, mi hermano. Allá usted va a tener una morada celestial, ¿sí es cierto? Y sí es cierto que va a haber una ciudad con calles de oro y mar de cristal, ¿sí es cierto? Pero cuando le dice que haga tesoros en el cielo, significa que esos tesoros están acumulados en el cielo para que usted también los traiga a la tierra. Por la fe usted los trae a la tierra, mi hermano. Por la fe usted trae lo del cielo a la tierra. ¿Por qué cree que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo? También hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿sí o no? Entonces, si el Señor me está diciendo que voy a hacer tesoro en el cielo, significa que aquí en la tierra se va a hacer lo mismo que en el cielo, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Él fue el que dijo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Significa que si Él me dice que me va a dar tesoros en el cielo, significa que también aquí en la tierra se tienen que manifestar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Pero este hombre afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas. ¿Qué cree? ¿Es avaricia eso? Tenía posesiones y no quería compartir. ¿Está entendiendo ahí? ¿Por qué cree que se fue afligido este hombre? Es todo lo contrario a Zaqueo, mi hermano. Zaqueo, el Señor ni siquiera le tuvo que decir, vende lo que tiene Zaqueo, vende el 50, no, Zaqueo no. Señor, yo el 50% de mis bienes que adquirí en el pasado, yo los doy, Señor. Y este hombre no. Tenía posesiones y ¿qué cree que hacía? En lugar de compartir con los que tenían necesidad, mi hermano, él quería quedarse con todos los bienes. Y eso nunca fue el motivo ni la predicación del Evangelio del Señor Jesús. Era compartir con los demás. ¿Qué hizo este hombre? ¿Se fue o se quedó con Jesús? ¿Se quedó con Jesús o se fue? ¿Qué significa? Que amaba más sus posesiones que al Señor Jesús. ¿Sí o no? Ven y sígueme, le dice, tomando tu cruz. Y este hombre, en lugar de seguir a Jesús, dice que él se fue afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y por último, versículo 29. ¿Qué era lo que quería Jesús mostrarle a este hombre? Realmente ver el corazón de él. ¿Dónde estaba el corazón? ¿En sus bienes o estaba el corazón en Jesucristo? Vamos a leer el 24. Por favor, los discípulos se asombraron de sus palabras porque Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No es a los ricos, ¿se da cuenta? Sino que a los que confían, su confianza está en la riqueza y no en Cristo. Y luego ya más adelante, versículo 26 dice, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Por último, el Señor Jesús le dice en el versículo 29, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. No hay nadie, fíjese, que haya dejado un bien inmueble o inclusive, cuando dice que deje familia, no significa que abandone a su esposa, mi hermano, ¿entiende? Porque algunos pueden agarrar monte y decir, el Señor dijo que dejara a mi esposa. Y por allá me encuentro una predicadora argentina. No dijo eso nada el Señor, No se trata de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa dejar a la familia, dejar tierras, bienes? ¿Qué significa? Que sea más importante Jesús, inclusive, que nuestra familia. Pero no que abandone su familia, ni que no le supla la necesidad el hombre para que la esposa y sus hijos estén bien. No dice eso tampoco.
No se trata de eso, es decir, el Evangelio debemos de interpretarlo correctamente. ¿Okay? Y por último termina el Señor Jesús, dice, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado, y aquí viene casa, ¿sí? Pero también dice, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos, o inclusive tierras, dice que no haya dejado por causa de mí del Evangelio, que no reciba, y aquí viene el tesoro en el cielo, mire, aquí vienen los tesoros en el cielo. ¿Qué le dijo este hombre rico? Si tú le das a los pobres, vendes tus bienes y yo te prometo tesoros en el cielo. Y esos tesoros de los cielos, aquí dice el Señor Jesús, ¿cuáles son los tesoros en el cielo? Dice el versículo 30, es muy importante para que usted entienda los tesoros en el cielo. Un judío mesiánico me andaba juzgando por internet diciendo que el Señor decía que nosotros íbamos a tener solamente tesoros para cuando nos muriéramos en el cielo. Pero Jesús no dijo eso. Mire, los tesoros en el cielo es el versículo 30. Usted puede dejar casa, tierras y todo lo demás. Dice, por causa de mí, del Evangelio, dijo el Señor, que no reciba 100 veces más ahora. ¿Cuándo? Cuando se vaya al cielo a morir, cuando se muere y se vaya al cielo con Cristo, en este tiempo. Ahí está. Y dice en esa Biblia, ¿qué Biblia es? Dios habla hoy que no reciba aquí 100 veces más en esta vida presente, mi hermano. Son dos actitudes que nosotros podemos tomar, la de Zaqueo o la de este hombre rico que creía que había guardado los mandamientos, pero cuando el Señor Jesús quiso ver dónde estaba su corazón, si estaba en las riquezas o estaba en el Dios vivo, ese hombre claramente se dio a expresar que su corazón no estaba en Cristo, su corazón estaba en las riquezas. No le importaba compartir con los demás, mi hermano. Cuando digo que contribuyamos para el reino, ¿es para qué? Para meter publicidad, para que gente conozca de este evangelio, para que podamos hacer cosas. Usted ha visto que construimos el cuarto de los niños, usted vio que el local se está arreglando, usted ha visto que se ha invertido en otras cosas, en renta el local, usted ve que se invierte en el reino. Cada persona dará cuenta de ello delante del Señor, mi hermano. Yo daré cuenta por lo que yo hago, daré cuenta por lo que doy o no doy, pero también daré cuenta si uso mal lo que usted siembra, si uso mal lo que usted siembra, que es lo que yo no lo necesito como pastor, no lo requiero ni lo necesito. Gracias a Dios tengo un buen empleo, gracias a Dios también tengo ese es un testimonio que luego les voy a dar. Entonces, tesoros en el cielo significa que aquí tengo que recibir 100 veces más cuando yo contribuyo para ayudar a los demás, ¿ok? La visión, toda visión se tiene que cumplir. Esta última visión fue en el área financiera, la primera fue en el área de la sanidad. Les hablé de sanidad, pero en el área financiera también usted puede ser una persona de éxito en el área financiera. Que su empresa, si tiene una empresa ahorita, sea de las que vendan más mínimamente a nivel Jalisco, máximamente a nivel nacional e internacional. Pero también, si no la tiene, para que se manifieste esa empresa y Dios le provee el capital de aportación para que se cumpla la visión en su corazón, mi hermano. La visión que usted quiere, de no toda la vida estar pobre, es una visión que también el Señor nos quiere librar de la pobreza y que no quiere que vivamos en escasez. Y ese es el método, primeramente el reino de Dios y su justicia, y se añade lo demás. Tomar la actitud de Zaqueo, mi hermano, es la mejor actitud, reconociendo a Cristo como el primer lugar en nuestras vidas. Tomando la actitud del otro hombre, el Señor Jesús lo único que quería era multiplicarle todos los bienes que Él diera para los pobres. El Señor multiplicarle 100 veces más iba a recibir este hombre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Póngase de pie. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, por tu fidelidad, por tu amor, por la manifestación de la bendición en este tiempo, Señor. Gracias te damos porque somos más que vencedores. Gracias te damos porque nos das vida y vida en abundancia, Señor, porque das sanidad a nuestros cuerpos, Señor. Gracias por la largura de años y de días, Señor, por los 120 años que hemos creído que viviremos aquí en la tierra. Te damos gracias por la provisión de alimento, por la provisión financiera, Padre. Gracias por las empresas que ya están en manifestación, Señor. Gracias por
cada bien que tú nos das, Señor. Gracias por nuestros hijos, porque tú eres el que les suples de vida, tú eres el que les das alimento, tú eres el que suples vida en sus cuerpos, Espíritu Santo. Gracias por la unción, por el poder, por tu gracia en manifestación en este tiempo, Señor. Gracias. Hoy creemos que tú eres el Señor y nuestro único y suficiente Salvador, nuestro único Dios, el que suple cada necesidad aquí en la tierra, Señor, el que nos llena y nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas, Señor, en nombre de Jesús. Declaro que nuestra descendencia es poderosa sobre la tierra, que no tendremos temor de malas noticias. Nuestro corazón está confiado, creyendo, Señor, que tu protección divina, el Salmo 91:1, se cumple en nuestras vidas. Habitamos bajo el abrigo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que es bendito nuestro entrar y nuestro salir. Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy conocimos un poco más, Señor, de la visión que hemos propuesto en nuestro corazón, del propósito en nuestro corazón de ver restauración en todas las áreas de nuestra vida. Pero sabemos que esa visión, a través de la fe, podemos vernos en el futuro. Yo puedo verme con mis nietos, bisnietos y tataranietos. Yo puedo verme con ellos. Yo puedo verme, Señor, en sus ceremonias. Yo puedo verme cuando ellos están graduando de la universidad. Yo puedo verme allá, Señor. Y te doy gracias, porque a través de la fe yo puedo creer que eso se cumple en mi vida, pero también se cumplirá en cada uno de mis hermanos en este tiempo. Yo puedo ver las empresas, Señor, que ya me diste. En el nombre de Jesús, las llamo a manifestación. Llamo a manifestación el capital de aportación que tú tienes para formar cada una de estas empresas. Llamo socios comerciales que se unen, Señor, a esta visión, Señor, del reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Yo también puedo ver mi cuerpo plenamente sano. No importa lo que unos análisis clínicos digan, Señor. Lo importante es lo que dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice que he sido sano por tus llagas, y para mí eso es una verdad que no falla, Señor. No importa todas las mentiras de Satanás que haya puesto, pero tu verdad permanece en mi corazón. Dice tu palabra en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra es verdad y que no falla, Señor. En el nombre de Jesús declaro que toda visión, diga usted, se cumple en mi vida. Y no tardará, llegará, yo ahora la veré en cumplimiento, en el nombre de Jesús. Porque el Señor hace que esta visión se cumpla en mi vida. Yo la creo y la recibo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque no me dejas avergonzado. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Si alguien viene enfermo, podemos ministrarle el poder de Dios. Creemos por esos milagros. Creemos por sanidades poderosas. Creemos porque ninguna dolencia puede permanecer en sus cuerpos. Y desatamos el poder del Espíritu Santo, mi hermano. Si alguien viene alguno con una necesidad física, una dolencia, no importa lo que haya diagnosticado la ciencia médica, eso no importa. Porque sabemos que tenemos un poder sanador aquí, mi hermano, que es el poder del Espíritu Santo. Y es más grande el poder del Espíritu Santo que cualquier enfermedad que haya puesto Satanás en sus cuerpos. ¿Todos están entonces sanos? Muy bien. Entonces, creo que estamos transmitiendo todavía por Facebook. Amigo que me ves por internet, yo declaro en el nombre de Jesús el poder sanador sobre tu vida. El Espíritu Santo ha hecho fuera toda enfermedad, toda dolencia, porque el Señor Jesús ya la llevó en la cruz, porque el Señor Jesús ya la pagó. Y por la llaga de Jesús, por esas heridas, yo te declaro sano. Ahora recibe la sanidad y declaro esa unción del Espíritu Santo ahora mismo, en el nombre de Jesús, en manifestación sobre tu vida. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres fiel a tu palabra.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a adorar un momentito al Señor. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a adorarle un momentito. Porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque nunca fallas. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Eres alabado, exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, glorificamos, nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón te entrego el control de mi vida, Señor. No tengo temor, en mi corazón te entrego el control. No tengo temor, en mi corazón doy el control. No me falta nada, díselo. No me falta nada si te tengo a ti. Díselo una vez más. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón te doy el control de mi vida. No tengo temor, en mi corazón te entrego el control. No tengo temor, mi corazón te doy el control. Dile, no me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias, Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, porque has suplido toda necesidad. Todo lo que requerimos aquí en la tierra, tú lo suples. Gracias, Padre. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Tú eres la fortaleza de nuestra vida, nuestro ayudador. Toda la gloria tú lo mereces, Señor. Toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Toda visión, mi hermano, se debe de cumplir en sus vidas. ¿Y sabe qué? Si usted cree esto, se va a cumplir. El Señor no falla. Él es un Dios de pacto y Él cumple cada promesa. Él es un Dios fiel, fiel a su palabra, fiel a su promesa. Él nunca fallará. Esa es la convicción que tenemos, los que hemos creído en ese Dios bueno de la Biblia, que Él nunca falla.